Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Nos encontramos nuevamente aquí en la Yurek esperando ganar esas ricolinas gemitas. Mucha que nos encontramos con el Lich King, madre mía, este es un pesadísimo. Pero bueno, voy a pedir sweep porque no sé por qué le pasa a los rogues que están medio monces que no dan sweep. No sé por qué, pero bueno, a ver, vamos a ver si es que nos dan. Listo. Entonces, compañero, tú ya sabes que aprovecho estos Yurei para hablar sobre algunas cosillas. Porque o sea, me gusta Yurei y estamos aquí jugando un poquito, pero como que es muy monótono, ¿no? Es muy mono. Madre mía, que el bendito Leash. Uf, uf. Ahora van a jalar a este y van a atacar a otro. Otro va a venir por aquí. No puede ser. Mire, si le damos con el máximo poder, es que ya lo metieron. Ahora este va a atacar. ¿No? Es que madre mía, es que madre mía. Uf. Yo me quedo acá paradito un ratito. ¿Quién es Black Dragon? Me está atacando con R, la rata. Qué asco con el personaje Black Dragon. Ya está. Ya está, perfecto. Que madre mía, los tontitos. Soul literal hace un video tutorial explícito, pero la gente aún es tontita y no sabe lurear estos monstruos. No puede ser. Quinto cuadrado, ya te he dicho, no, cuarto cuadrado, te he dicho, ¿cuántas veces te he dicho cuarto cuadrado? Y la gente, bueno, tontita, pero en fin. Tú ya sabes que yo aprovecho estos Yureis porque son muy monótonos. Entonces, estar ahí, te comento alguno que otro tema por ahí que es de interés, compañero. Yo sé que es de interés. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Que ya falta una semanita para que sea el punto final. La decisión más complicada que tengas que tomar, no sé si en tu vida, pero en la historia de Perú, que son las votaciones. Falta muy poquito para votar. Entonces aquí yo quiero pues hablarte sobre el tema. Sé que la gente me ha dicho, son no de política, tal, pero madre mía, es que tengo un canal y no puedo dejar de hablar. Tengo un bendito canal y no puedo dejar de hablar. Así que, compañero, desde ya te recomiendo, si tú quieres hablar de política y todas esas cosas, créate un canal y de eso vamos a hablar en este video. ¿Qué es lo que sucede? Yo ya grabé un video de esto, pero como que dudé muchísimo en subirlo, porque que yo veo en el Facebook, veo en, bueno, más que nada en el Facebook, porque manejo en el Facebook, no sé cómo estará Twitter, pero madre mía, Twitter es una de las redes sociales más tóxicas que hay. La gente publica ahí su comentario y puro veneno. Yo no tengo un Twitter, bueno, me creé, pero no lo utilizo, no sé cómo utilizarlo, así que utilizo Facebook, pero igual veo ahí, chequeo, muchas personas me han agregado al Facebook y chequeo todas sus publicaciones, qué comentan, qué dicen y todas esas cosas. Yo también comento y de eso también vamos a hablar, así que no te pierdas este video. ¿Qué es lo que sucede, estimado y queridísimo y amado compañero? ¿Qué es lo que sucede? Simple y sencillo. Simple y sencillo. Yo veo muchas publicaciones. Esperen, vamos a ir para acá porque estos tontitos parece que no tienen poder y no bajan nada. Oye, este party está hasta que creo que no la hacemos. Y si no la hacemos, no sé si llega a subir este video, pero aquí yo voy a seguir comentando. Yo veo sus publicaciones, veo que ponen a favor de tal candidato, a favor... Vamos a hablar con nombres, ¿ya? Porque siento que muchas veces son muy blandenga al hablar de algunas cosas. Vamos a hablar con nombre y apellido. Muchos están a favor de Castillo y muchos están a favor de Keiko. Muchos están en contra de Castillo y muchos están en contra de Keiko. Me dejo entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ponen la publicación, que ponen los memes, que ponen los comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo, o sea, los comentarios no son, bueno, un ejemplo, no son, el señor Castillo es tal, por tal, este es mi argumento que respalda, no, son así puro veneno, igual, de Keiko puro veneno, full veneno. Y yo te voy a decir algo, compañero, de la vida de la... Yo te voy a decir y te voy a ser sincero en esto. Así que escucha lo que te voy a decir, que seguramente algo va a tocar en tu
hermosa cabeza. Eso, lo que tú haces, está muy bien. Eso, lo que tú haces, está muy bien. Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. Soul Eater te va a decir por qué. Porque tú tienes derecho a expresar libre opinión. Tú puedes decir tal por cual, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando no difames. Siempre y cuando no difames. Por eso, mucho ojito con las pruebas y toda esa cosa. Siempre y cuando no difames. Pero tú estás en tu derecho de hablar, tú estás en tu derecho de expresarte. Así que si quieres compartir un meme, si quieres compartir una noticia, si quieres compartir algo que sientes, algo que te ha causado una emoción y por esa emoción quieres decir algo, dilo. Estás en todo tu bendito derecho. En todo tu bendito derecho. Puedes hacerlo cuando quieras, como quieras, donde quieras. Puedes hacerlo. Eres libre de eso. Entonces exprésate. ¿Estás a favor de Keiko? Genial. ¿Estás a favor de Castillo? Genial. ¿Estás en contra de ambos? Genial. Habla, comunica, comparte. Listo. Y acá puede salir dos vertientes, ¿no? Hay gente que comparte investigando y hay gente que comparte no investigando. Así que igual, es tu derecho y puedes expresarte. ¿Por qué? Porque ya es la responsabilidad de la otra persona. Si es que se lo cree o no se lo cree. Me dejo entender. O sea, por más que comentes, por más que publiques, etcétera, ya es responsabilidad mía, tuya y la de todos los demás si es que nos creemos lo que vemos o no. Me dejo entender. Ya es nuestra responsabilidad. Así que despreocúpate por eso. Listo. Simple y sencillo. Pero por otro lado también veo gente que, por ejemplo, yo también publico. Ustedes los que me han agregado al Facebook, publico mis mensajes. Muchos me han contestado, muchos no, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí está el punto negativo. Porque, uy, madre mía, que me ha logrado el inicio. Ahí está, perfecto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Está bien, tú puedes compartir, comentar, hacer lo que se te da la gana. Pero sucede que hay gente, y les he visto, compañeros, que ven una publicación que está en contra de su candidato preferido y de la nada como que... su madre, que se enojan, que revientan, que les arde no sé qué cosa. Y comentan y te argumentan, te dicen la historia, padre. O sea, yo veo las respuestas y realmente son ensayos, son benditos ensayos. Y tú inviertes para escribir todo eso, inviertes mucho tiempo. Me dejo entender, inviertes mucho tiempo. Y muchas veces lo haces con cólera o con ira porque sabes que a la persona que le estás respondiendo no entiende, no va a cambiar su parecer. Entonces tú quieres hacer que cambie. Uy, madre mía, que no puede ser. No puede ser. Esperen, vamos a esperar un ratitín. Que Movistar está escuchando que estoy grabando esto. Que Movistar está escuchando que estoy grabando sobre los candidatos. No puede ser, madre mía. Ahorita me tumban el internet. Ahorita me tumban el internet. Madre mía. Oye, ¿quién es este Black Dragon? ¿Quién te la miren? Ah, su madre. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Madre mía, que aquí me distraigo un poquitín. Hay gente que se enoja por esto, me dejo entender. Y si es que no me sigues en el otro canal, si es que no me sigues en el Instagram, yo ya te he dicho, bueno, ya he publicado hoy, la gente que te llega a perturbar llega a ser tu dueña. Hay gente que se incomoda por esto y está todo el día pensando o todo el día esperando la respuesta. Pues decirle en su cara, contraargumentar, decir tal por cual, que estás en todo tu derecho, genial. Pero te enojas, gastas energía. ¿Cuánto tiempo pierdes en redactar eso? Y te digo que estás perdiendo. ¿Sabes por qué? Y te digo que estás perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque la persona que está ahí atrás de ese comentario jamás, escúchalo bien, compañero. Deja todo y escucha esto. Jamás va a cambiar por ti. Jamás va a cambiar por ti, por tu comentario, por tu publicación, hagas lo que hagas, jamás va a cambiar por ti. Me dejo entender. Entonces, al tú comentar con cólera, al responder, al querer cambiar, al argumentar, al estar ahí horas y horas tratando de cambiar de hacer que cambie de pensamiento, estás perdiendo tu tiempo. No va a cambiar, no va a pensar diferente, no va a pensar igual que tú. No vas a hacer que
pase eso. No va a pasar, compañero. No va a pasar. Y te digo por qué. Porque seguramente te estás preguntando y te estás diciendo, Soul Eater, ¿qué está hablando? Es que Soul Eater es un chibolo y no sabe lo que está diciendo, etc. Mira, yo te voy a explicar por qué, estimado y querido compañero. Madre mía, es que ya... Uy, 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 ya pasó 10 minutos. ¡Ah, morí! ¡No! Te voy a decir por qué, compañero. Aquí, con mi cuerpo, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Y te tomo a ti de ejemplo. Mire, yo no te conozco, no sé quién eres, sé que algunos son suscriptores, no son suscriptores, en fin, no sé quién eres. Puede que tú vas a votar, o sea, tu decisión de voto sea por Keiko o Castillo, de repente porque te agrada, de repente porque sabes, te gustan sus propuestas, o de repente es porque has pasado por un gobierno similar o tienes una idea de ese gobierno o de repente la has pasado mal, por ejemplo en el fujimorismo, la has pasado mal, no sé, con Velasco, no lo sé, y por eso vas a votar a contra o a favor, etcétera. Me dejo entender, o sea, hay razones más profundas que solamente hay que quiero dar la contra, etcétera. Hay razones más profundas y no conocemos las razones de las personas. Me dejo entender, puede ser por historia, puede ser porque un gobierno pasado afectó directamente, no hablo indirectamente que bueno, la economía no, directamente a esa persona. Me dejo entender. Entonces, tú no la conoces, tu comentario, tu post no va a hacer que cambie. Me dejo entender, porque de repente ha pasado por mucho más que tú. Me dejo entender. Entonces, tú no conoces por qué toma la decisión de votar a favor de ese candidato. Me dejo entender. Madre mía, que estoy repitiendo, me dejo entender porque esto es muy delicado. Y listo, como tú no sabes eso, de repente el que te ponga, no, pero va a pasar esto, así todo terrorífico, no lo va a hacer cambiar de opinión. Entonces, no pierdas energía en hacer eso. Y yo lo sé, yo pongo mi comentario, mi publicación, ustedes lo han visto y muchos me responden. Pero yo no respondo, yo no comento lo que ustedes me dicen, yo no contraargumento, yo no te digo esto. ¿Por qué? Porque me estoy amargando la bendita vida, estoy perdiendo tiempo en comentar, en tratar de hacerte cambiar de opinión, estés a favor o en contra del candidato de mi preferencia. Estoy perdiendo tiempo al intentar cambiarte, porque no sé cuáles son tus motivaciones, no sé qué hay detrás de ti, no sé cuáles son tus argumentos, y como no sé, debo de respetarlos. O sea, es que es punto de, ay, madre mía, de respeto, me dejo entender, es punto de respeto, lo respeto, lo valoro, genial. Y por eso no me amargo la vida. Uy, madre mía, este tontito, mira este tontito, ¿qué quiere hacer? Pero vamos a concentrarnos aquí que ya saben que el PK es el punto de... Con el puntito, espérate. Uy, lo jaló, hay un Kurian. ¿Qué hace Isbel por allá? Mira, acá vamos a tanquear. Uy. Uy, casi se muere. Mira, acá hay puro rogue inútil, porque no dan ni Swift. Así que voy a utilizar mi pergamino. Puro rogue inútil. Así que apunten los nombres aquí. Puf, olvídense de estos rogues. Así que vamos a ir duro y puro a acabar con los humanos gastando una pot de Swift. En fin. Uf. Entonces tú no sabes las razones, tú no vas a cambiar. No pierdas tiempo. Punto. Listo. Fin. Esperen. Ya. Eso tienes que tenerlo en claro. Eso tienes que tenerlo en claro. Y listo, compañeros. Básicamente eso es lo que ahorita se me había venido una idea, pero con el PK se me fue. Así que esperamos a que baje y continuamos con el PK. Pero me gustaría saber, como siempre te digo, como me han comentado en el video pasado, y fue muy interesante y los agradezco. Muchas gracias, Omar. Creo que por aquí los tengo. Bueno, no voy a entrar al Google, al estudio de YouTube. Así que muchas gracias por responder. Realmente he leído todos sus comentarios, me ha fascinado. Incluso le he mostrado a mi familia y wow, madre mía, han aprendido. Así que muchas gracias por su comentario. Pero me gustaría saber qué es lo que opinan sobre esto. Claro, siempre lo hemos hecho con respeto, siempre lo hemos hecho con... Uy, mira, madre mía, que estoy aquí yendo para atrás. Siempre lo hemos hecho con respeto y todas esas cosas. Así que, por favor, me gustaría saber qué opináis. ¿Qué opinan? Madre mía, que se me sale lo... ¡Uy! ¡Buena!
Mira, aquí está este tontito. Mira este tontito. Batería. Más bien debemos de cuidar a Black Dragon. Black Dragon lo van a violentar. Uf, mira la rata. Cómo se comió el monumento. Vamos a esperar aquí mejor. Listo. Ya está. A esperar un ratitín. Tu. También he visto, por otro lado, también compañeros, y es bueno hablarlo, el tema de que ya, o sea, puedes comentar con hate, con todo, y te puede desbordar el sentimiento, sí, muy chévere, pero ya llegar a lastimar, ya creo que es otra cosa, es que ya es, no sé, no vamos a hablar aquí de gente que de poca inteligencia ni esas cosas, pero te digo que esas personas pienso que se dejan guiar mucho por la emoción. Mucho por la emoción. Y la pasan muy mal. Tanto así que se sienten frustradas, se sienten impotentes, que lo único que pueden hacer es eh, utilizar la violencia, tirar basura, tirar... Mire, que... ¡Ay, madre mía, que no tenía esto! Oh. Esperen. Uf, vamos a cuidar monumento porque Krusnik es un ratón de mucho cuidado. Krusnik es un... Uy, mira, aquí está este ratoncito. Mira. Scream y combo máximo. Uf. Mire, ojito de Mary Potter. Ese se muere. Uf, ese salvó. Casi se cae el ratoncito. 1700, buenísimo. Listo, me quedo aquí yo. Que tenía una idea, madre mía, que tenía una bendita idea aquí. Yo siempre, compañero, yo siempre les comento esto y siempre les he dicho que esto es una estrategia. Que comenten su vida para que cuando hagan gameplays o hagan esto, pues les salga mucho más fácil el comentar. Entonces yo ahí practicando mis propios consejos. Yo ahí comento, estoy lavando los platos y comento. Y muchas de estas ideas de las cuales hago video es porque comento mi día a día. Me dejo entender. Entonces yo tengo mi plan así, muy bien estructurado, genial, todo chévere. Y mientras estoy lavando, mientras estoy en el baño, mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo diferentes cosas, el plancito está en mi cabeza, está dando vueltas. No, y voy a decir esto, sí, esto es muy importante tomarlo. Pero me pasa algo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Que, como ya lo he dicho, como ya lo he explicado para mí mismo, pienso que ya lo he dicho, o sea, pienso que ya lo he hecho. Realmente sí lo he hecho, pero al momento de grabar el video, o sea, yo estoy aquí cómodo en mi casa, genial, todo chévere. Pero al momento de grabar el video, me olvido, se me van las ideas, no sé qué pasa y sufro, me enoja muchísimo oye, pero esto lo estaba pensando, esto lo había pensado. ¿Y por qué no lo puedo decir ahora? Madre mía, aquí yo reniego soliter, tremendo. En fin, esto es lo que yo pienso, compañero, eso es lo que yo pienso. ¿Puedes expresarte? Sí, genial, maravilloso, adelante, go ahead. Pero de ahí a enojarte, a amargarte la vida, es como... Yo pongo mi publicación, sí, lleno de hate, lleno de odio. Lo que han visto voy a aceptarlo, sí. Lleno de hate, lleno de odio, incluso hasta llego a insultar. Es que me da cólera, me da bendita cólera. Pero de ahí dejo el comentario y me olvido. Y me olvido. Continúo con mi vida, hago mis actividades y normal. O sea, no me amargo la bendita vida. No estoy todo el día pensando, ay, no, es que estas personas, ¿cómo van a votar por este o esta candidata? Me dejo entender. Ya. Y eso es lo que te recomiendo y eso es lo que practico. Por eso te recomiendo. No te amargas la vida. O sea, deja tu comentario, responde, listo. Y a ver a la persona si toma, lo duda, lo deja ahí, lo utiliza, en fin. Así que, por salud mental y por amor a ti, compañero, por favor, no te enojes con eso. No vas a cambiar el pensamiento de otra persona por más que quieras. Tanto así que hay gente que estudia 5 años, 6 años, 7 años, que tiene que hacer práctica por mucho tiempo, después para abrir un consultorio y recién ayudar a que la persona cambie. Y ni así, te digo, ni así lo llegan a cambiar. La persona va a cambiar siempre y cuando quiera cambiar, pero otra persona no puede hacer cambiar
a otro. Si no, los psicólogos serían 100% funcionales. Que todas las terapias que hagan les sale. ¿Y les sale? No. No, 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 no. A las justas, una que otra bien, y cometen errores como todo humano. Y es que para ver cómo se entrega el tontito, es que, madre mía, 2 veces con el bendito video y se regala. Y se regala. Qué tontito, madre mía. En fin, es que ya ni para renegar. Vamos a ir a pequear. Creo que estamos, los niveles están muy, muy, muy nivelados. Vamos a dar lo mejor que tengamos. Miren, miren los ratoncitos. Mira los ratoncitos. Mira, mira, mira cómo. Mira aquí. Mira, mira cómo van al otro monumento. Y me voy. ¿Ves? Es que mira. Fuera tonto. Oh, mira, nadie fue detrás mío. Fuera tonto me quería pelear. Pero como soy yo, soy Soulite, pues me voy un poquito para atrás y no pasa nada. Me voy un poquito para atrás, salto y no pasa nada. No me regalo, me dejo entender. No me regalo. Es que eso... ¡Uy! ¡Uy! Que se me va el tigre. ¡Uy, uy, madre mía! Es que sufro con el pasión. Tengo aquí un X Premium y quiero cambiarme a solamente ataque. Pero no sé si... No, me cambiaría a ataque con defensa. Porque estaba pensando en cambiarme a ataque Master para tener el stun. El stun shock. Pero creo que... Uf, madre mía. ¿Quién mató a Isbel? ¿Cómo mataron a Isbel? ¿Va a traer? Uf, se me va, se me va, se me va, se me va. No tengo buff, no tengo nada. No tengo buff, no tengo nada. Isbel, ¿dónde está? Isbel, Isbel, Isbel. Isbel está acá arriba. Me voy para arriba. Kill Archery. Mata al arquero. Al arquero, dice. Es que el problema es que el arquero yo no lo voy a alcanzar. Voy a perder mi tiempo. Bloquea el heal. Ah, con la R. Con la R el arquero bloquea. Claro, castea, entonces ya no va a poder healear. Buena esa. Pero el problema es que si vamos por el arquero... Uf. Vamos por el arquero, pues. Vamos por el arquero, compañeros. Listo. Activamos esto. Ah, no, mira, nos pusieron el pergamino del poder poderoso. Ah, los rogues sí están dando wolf. Activo esto, activo tigre y vamos para adelante. Nos quedan 11 minutos. Creo que sí la podemos hacer. Arqueros. Vamos a ir por los arqueros. Mira, sin arqueros, vamos por los arqueros. No veo ni un arquerito. Uy, me voy para atrás. Uf. Se fue el ratoncito. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese ratoncito golpeando aquí? Uf, que no bajo nada. Su líder está muy telita. Muy telita. ¿Dónde está el arquero? Creo que son... O sea, son asesinos, pero se ponen un arquito. Porque no veo un arquero. Se me va el tigre. Cólera. Mira, murió la maga. Mira, ese está recontra tela. Uf, estoy perdiendo el focus. Ah, lag. Uf, el lag, el ajito. Miren, miren, miren este. Cuando muere el mago hay que aprovechar. Porque ya no pueden tepear. Uf, buena. ¿Quién es este Pries? ¿Quién es este personaje? Uf, ya, se te fueron para allá. Vamos a matar nuestra torre. Ah, no, estamos ganando. Entonces vamos para allá. Miren, dice lag. Creo que hay lag en el servidor. Más que el Movistar que tengo. Listo. Esperamos.
Kill Maggie first. Creo que el pago cae muy rápido, porque sí lo vi que cayó rapidísimo. Así que a esperar. ¿Qué hace el tontito de esta baña ya? Si no, nos van a dar puntaje. Mira, yo tengo una X Premium, pero es por un día. O sea, probaría Warrior Ataque, porque realmente bajaría mucho menos. Ya no tendría estos skills poderosos. Sería realmente molestoso. Pero, por ejemplo, muchas veces he dejado ir a los contrincantes porque no tenía el tigre. Y eso me pasa y ustedes lo han visto. Pero si tengo ataque, voy a tener el rompepata. Y el rompepata creo que ayuda bastante. Y ya no tendría que... Esperen, ¿cuánto? Mira, 300... Claro, 250, 350. No sé, déjalo aquí en los comentarios si quieres que me pase ataque. Porque realmente me incomoda, pierdo la vista, pierdo esto. Y ustedes lo han visto en varios videos de Yurei. Muchas veces dejo escaparse por el tema del tigre. Y aparte ahorraría como 500.000, o sea, 500, no sé, unos 200k por jugada de Yurate. Ahorraría esto, ahorraría pociones, ahorraría muchas cosas y sería muy bueno. Bueno, sigamos. Listo. Tiro tigre. Y creo que de nuevo, mago. Voy a entrar. No quiero entrar mucho porque de ahí muero. Quiero, mira. Creo que no me bajan mucho los rogues. Vamos a ir a la maga, a la Priest. ¡Uf! Perfecto. Vamos para allá, no importa ese rogue. Vamos a la Priest. Y ya nos gelea y los demás van a tener más oportunidad para matar a los demás. Uf. Eso me pasa siempre, qué cólera. Se me va el tigre, se me va el tigre. Mira, aquí están los ratoncitos. Espérate, estoy perdiendo el ritmo. ¿Dónde están? Mira, mira. Están acá, los ratones. No quiero meterme mucho. Activo esto. Screen. Activo esto. ¡Uf! Buena, Solitaire, por fin mató. Por fin maté. En toda la bendita partida. Uf, que gasté. ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? ¿Se han muerto? 9-8. Vamos 9-8. Creo que... Uf, buena, Isbel. Perfecto. Ocho, 10, 8, 10, 8. Screen para que no se escape. Buena, maté 2. Buenísima.
tigre. Booster. Ya, 4 minutos. El mago, ¿cómo te pega? Que el bendito mago, ¿cómo te pega? Buenísimo ese mago. Uf, que me pongo tenso, me pongo tensísimo. Voy a pedir así. El mago dice. ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el mago? Mira, aquí está el mago. ¿Alguien viene por el mago? No. Soul Eater viene por el mago. Y va a jalar al tema. Uff. Uff. Caca le puse. Media C. Le puse caca media C. Madre mía. Un tantito. Ahí está, mira, Mary Poppins se regaló. Se cae, se cae, se cae. Uf, buenísima. Solita 3. Uf, Solita 4. Buenísima. Una pinta, una pinta. Ore, te quedaste. Por tonto. Uf. Penta, penta, penta. Uf. Me quitó la penta. Mira, acá hay otro. Uf. Qué ven... Estos son los PK que son muy buenos. Cuando son muy nivelados, son muy buenos. Como que los disfrutes más. Se regaló, tontito. Uf, ya está, mi penta. 5 kills, 5 kills, buenísimo. Uf, 6 kills. Uf, uf, que estoy matón. Madre mía, es que soy literal hablando de política. Uf, que se vuelve. Uf, quiero más, quiero más. ¿Cómo se dice 7 con 7? ¿Cómo sería? 7 kills. ¡Uf! ¡Qué 7 kills! ¡Uf! ¡Qué 8! ¡Guay! Me lo quitó, no puede ser. ¡Uf! Soul Eater el matoncito. Soul Eater el matoncito. Miren. Maton Eater, díganme. Soul Eater, Soul Eater, Soul Eater, Soul Eater, Soul Eater, Soul Eater, Soul Eater. ¡Oh, madre mía! ¡Uf! ¡Oh, madre mía! ¡Oh! Escape, pequeño. Escape. ¿Qué hace Isbel en ese clan? ¿Por qué no se une a Dark Society? Es que no lo entiendo. ¿Por qué Isbel está en ese clan y no se une a Dark Society? No le entiendo, no le entiendo. Al mejor clan latino de Ares, ¿por qué no se une? ¿Por qué no se une? Es que no lo entiendo. Pero bueno, cada uno con sus decisiones, así como la decisión de voto que tú tienes. ¿Respeto a los demás? Sí. Expon tus comentarios, lo que piensas, lo que quieras expresar, dilo genial. No te amargues la vida peleando, tratando de cambiar el pensamiento. No, tú tienes tus razones, yo tengo mis razones, él ya tiene sus razones, sus motivos, sus motivaciones. Genial, madre mía, perfecto. En fin, tranquilos. No sabemos qué va a pasar con el Perú. Y desde ya te digo, también creo que quería agregar, madre mía, tengo 35 segundos para hablar sobre esto. Que la política es complicada. La política es complicada. Y una persona es la que va a gobernar. 2 personas, 3 personas, Congreso, en fin, muchas personas van a gobernar. Si una persona ya es complicada, imagínate para gobernar, lo va a hacer mucho más. Y la política es complicadísima. Entonces, no puedes saber los más que apoyan al partido político, no sé, de Keiko, de Castillo. Así seas pegadísimo, tú no sabes qué es lo que va a pasar con esa persona. No sabes cómo se va a desarrollar, si es que va a hacer lo que dice. Así, en fin, no sabes lo que va a pasar. Y eso, así que tenlo claro. No sabes qué puede hacer y no se puede predecir. Viene un psicólogo, viene un analista, viene un politólogo, viene cualquier cosa. No va a poder predecir su bendita conducta. Y solamente lo que tenemos aquí, por más que conozcas, por más que sepas, el plan de gobierno es fe. Punto. No hay más. No sabemos más. Y lo único que podemos hacer es votar.
nada más. Así que, compañero, los dejo con esta información y nos vemos en un próximo video. Así que, adiós.